Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar con Alberto Tavira, un amigo muy querido de esta plataforma y mío personalmente, quien nos platicará sobre su libro que está haciendo un exitazo en el que habla de Luis Miguel y la relación que ha tenido con los diferentes sexenios con el poder presidencial de este país. Lo voy a invitar porque ya me está recordando que es hora. Es que pueden ustedes hacer sus preguntas, las que quieran, y yo se las leo con mucho gusto al invitado. Entonces, pues aprovechemos todos. Hola, Taviris. Qué gusto saludarte, querida El Luisa. gusto es mío, Tavira. ¿Cómo te va? Te quiero felicitar de verdad por este logro en el momento preciso en donde Luis Miguel está triunfando de regreso, que va a concluir su gira en grande en este país que pues no lo habrá visto nacer, pero sí lo creó. Hola, Mila. Y sí ha hecho su carrera y que él siempre sabe agradecer. Ayer yo fui y se te pone la piel chinita cuando canta con mariachi y el sentimiento que le pone a las letras de las canciones dedicadas a nuestro país. Entonces tú sabes que yo lo amo y estoy muy contenta de que este libro dice cosas muy importantes, le reconoce muchos de sus logros y yo te lo quiero agradecer porque tenía un poco de miedo. O bastante. Luisa, querida, muchas gracias. Ya me diste el cue de la entrevista. Todo va a ser en agradecimiento y en bondad hacia el ídolo de Luis Miguel. A mí me fascina Luis Miguel, ¿eh? Yo lo que quiero comenzar diciéndote es que yo no pongo en tela de juicio el éxito, la carrera, la trayectoria, el talento, El lo que ha hecho Luis agradecimiento. Miguel en todo este tiempo. El Más de 40 agradecimiento, años de, porque más de la verdad 40 sí ha años de sido trayectoria. agradecido y generoso con su público mexicano, tiene una especial conexión, aunque sea reconocido en todo el mundo, en especial después de esta gira tan exitosa, con los mexicanos siempre se ha portado de primera y eso sí hay que reconocerle, agradecerle y ayer, o sea, tú lo ves en el escenario y es una felicidad que dices, no, bueno, por favor nunca te bajes y siempre sigue cantando porque no manches. O sea, de verdad, mucha emoción. Quiero Sí, saludar a Mila Setien, que siempre es una fiel participante de estos lives, a Michelle también, a Royalty Report, que aquí está. Acaba de ella de escribir un libro para una revista, no un libro, una portada y un artículo muy importante para una revista de sociales mexicana, en la cual yo la felicito y estoy muy orgullosa de ella. Y ella comparte conmigo el amor y el reconocimiento por este hombre que de verdad es un sol. bueno, Royalty Report es Erika Roa, quien además fue entrevistada, fue una de las entrevistadas para mi libro Por debajo de la mesa, Okay. Luis Miguel. El sol y su relación con el poder político. Fíjate que era un tema que poco se había abordado, Luis. Si te das cuenta, en la serie de Netflix poco se abordó su vínculo con algunas de las familias presidenciales como los López Portillo, los de la Madrid. Y entonces, pues yo me di a la tarea desde hace más de 2 años y medio de ir siguiendo como estas pistas sobre estas relaciones, sobre de qué manera lo han ayudado en momentos cruciales para Luis Miguel, pero sobre todo y muchas de las joyas de la corona de mi libro, es que por primera vez habla Paulina López Eso Portillo, está quien fue la madrina de impresionante. Luis Miguel. Tienes la foto de ella actualmente, que se dedicó a una vida espiritual después de haber sido pues una persona vigente, porque yo compré su disco, no lo compré yo, mi papá me lo regaló y es una canción triste, ya sabes. Entonces la primera hija de presidente que tenía una presencia en mi memoria y que además se lanzó a cantar. Entonces ella era una mujer que tenía una vida pública y sí reconozcamos el impulso que le Sí. dio a la carrera de Luis Miguel a los 11 años cantar en la boda de la hija del presidente, que era una boda muy importante, que era entre la hija del presidente y un hijo de expresidente, ¿no? Nieto, nieto Nieto, Pascual Ortiz Rubio Down, Pascual. era nieto del presidente Pascual Ortiz Rubio. Todo lo que tienes acá en materiales de tu investigación, eres un grande, porque sí te das a la tarea, y así como hablas elocuentemente y te modulas la voz y lo haces todo con propiedad, yo te respeto mucho porque me has tratado de enseñar. Te felicito por esta labor tan Gracias. importante de conseguir estas fotos inéditas, de las cuales ahorita nos vas a platicar. Ana Renner desde Puebla
se está conectando y me da mucha emoción y gracias por estar aquí. A ver, entonces, Taviris, platícanos tu experiencia con Paulina López Portillo y cómo la conseguiste, porque ella está fuera de foco. Sí, fue la verdad una gestión que llevó tiempo gracias a la hija de Paulina, tanto a su hija como a su sobrina, tanto a Tatiana López Portillo como a eh, eh, ella se llama Leonora López Portillo, la sobrina de Paulina. Perfecto, Leonora López. Sí, Tobar Leonora López Portillo, exacto, es sobrina de Paulina. Gracias a ellas pude llegar a Paulina, que como bien acabas de decir, se dedica ya a un tema absolutamente espiritual, está alejada de la tecnología, ni se diga de los medios de comunicación y ni se diga del mundo del espectáculo. Entonces, gracias a esta gestoría llegué con ella y pues me dio la primera entrevista que da después de 42 años wow, de que le dio la patada de la buena suerte a Luis Miguel sí. y con una entrevista que tuvimos a través de Zoom, ella desde Estados Unidos donde radica, yo desde la Ciudad de México, pudimos ir detallando el episodio exacto, Luisa, cuando llega Luis Miguel con sus 10 añitos de edad Mi a la vida. residencia oficial de Los Pinos, acompañado de su papá Luisito Rey, y tienen una audición privada con Paulina López Portillo, quien solamente estaba acompañada del coronel del Estado Mayor Presidencial encargado de su seguridad. Entonces, en ese salón de Los Pinos, dentro de la Casa Miguel Alemán, había solo 4 personas: Luisito Rey, Luis Miguel, el elemento del Estado Mayor Presidencial y Paulina. De Ok. ahí Luis Miguel, de 10 años de edad, cantó 2 melodías, de las cuales, por cierto, estaban en el, en el disco de Paulina, porque ya había sacado su disco. Entonces Luisito Rey obliga al pobre de Luis Miguel a aprenderse 2 canciones de Paulina Lo López obligaba a Portillo todo. para que la pudiera interpretar y entonces seducir y encantar a la futura novia, porque ya estaban los planes de boda. Total, que pues termina el niño, Paulina acaba encantada, lo que me dice que hace cuenta que estaba escuchando cantar a un ángel, y en cuanto sale Luis Miguel con su papá, Paulina le da instrucciones al coronel de que lo consiguiera para que cantara en su boda. Wow, o sea, la conexión fue, Luisito Rey era de verdad un genio y sabía perfectamente cómo manipular a las personas para lograr su objetivo. Entonces, a ver, mijito, tienes 10 años, te acuestas a las 4 de la mañana, no me importa, pero te vas a aprender 2 canciones del disco de esta chava, que te Sí, digo que a mí mi papá me lo regaló, perdón, y llorabas con la canción porque era tristísima, la de yo creo que era Cosa. la de desilusión. Esa, pero, o sea, sí, era muy triste, pero era Total, pegajosa y entonces sí, fue un éxito. total. Qué listo que puso al niño, en vez de a cantar la malagueña, que era como que lo que estaba acostumbrado y que dominaba y Sí. que la cantaba divino, a cantar estas canciones. Quiero a ver, repetir lo que dijo Ana María. Paulina es suegra de un sobrino de Pepe, mi esposo, ellos viven en San Uh-huh. Diego. ¿Paulina sigue casada? Paulina ya se divorció de Pascual Ortiz Rubio Downey. Poca gente lo sabe, ahí lo aclaro en mi libro. Ok. Daniel Armida, qué gran dupla, Luisa y Beto, ya ves. Dani, mucho gusto de saludarte. Y Tavira, tienes que ser más recurrente aquí. Me hiciste rogarte para que vinieras, qué bárbaro. Y Mila Setien dice, qué emoción darle la patadita al sol. Sí. No, bueno, qué privilegio, porque ese niño, imagínatelo a esa fresca edad. Ha de haber sido, además de un muñequito, todo talentoso, todo súper bien entrenado, todo propio. ¡Wow! Lo que Fresco. dice Paulina, que tenía un ángel y que tenía una seguridad en sí mismo el niño, que llegó y estuvo mucho mejor plantado y con más seguridad en sí mismo que el propio papá. Bueno, pues meses después, Luis, de esa audición, obviamente Luis Miguel llega con su papá a cantar a la boda de Paulina López Portillo y Pascual Ortiz Rubio Downey, una boda que desde luego estaba llena de casi 1,000 invitados, de lo más destacado del mundo del empresariado, de la música, de la cultura. Estuvo Cantinflas, por ejemplo, entre los invitados. Y por supuesto Emilia Azcárraga Milmo, y por supuesto el director de la disquera EMI, quien pues le da al niño su contrato Pues sí, para grabar su querer, primer disco después de la claro. interpretación que tuvo en la boda. Y Luis Miguelito, ya entonces, porque eso fue en el 82, ya entonces de 11 años de edad, pues ya llega con su primer contrato por $1,000,000 con su papá, Bueno, de pues los cuales yo creo que no vio ni el polvo. el niño no vio nada y le habrán dado un cochecito y el papá, véngase para acá. A ver, en la serie,
hay un episodio turbio, pero sí sale que estaba Marcela Basteri en la boda, viendo como de lejos, y en tu libro dice que Paulina te comentó que Marcela no estaba. Marcela no estaba. Marcela no estaba. Partamos de que la serie está ficcionada. Claro, Los, este, los guionistas tuvieron la opción de ir metiendo cosas a partir de la ficción, basados en documentos y en libros que ya hicieron previamente algunos colegas, pero pues hay cosas que no son precisas. Precisamente por el tema de la serie, le pregunté a Paulina, ¿fue exacto. Marcela Basteria a tu boda? Me dice no. Yo nunca la conocí, Nunca. nunca me la presentaron, y en las fotografías del álbum de la boda de Paulina López Portillo, pues solamente aparece Luisito Rey. Esas fotografías, junto con otras, forman parte de las imágenes que ilustran mi libro, Luis Miguel por debajo de la mesa. Tanto las entrevistas como las fotografías, Fotos obviamente las van a poder de encontrar aquí. revistas. Sí vale la pena comprarlo, por favor, porque hay unas fotos muy interesantes de esta época que nunca se habían publicado y además nos estamos enterando de la relación que siempre ha existido, o sea, bueno, con la familia López Portillo, con la familia De la Madrid. de la Madrid también, que Sí, también en la serie sale algo que vamos desglosando porque uno de los hijos del entonces presidente, al parecer lo contacta con el Mossad sí. o con alguien para que lo ayuden a buscar a Marcela, su mamá. Sí, él es Federico. Federico Federico, obviamente sí tenía un noviazgo con Isabela Camil, ok, que ni era Isabela ni era Camil, tiene otro nombre y tiene otros apellidos, pero ya finalmente es a quien conocemos. Y a través de ese contacto es que Luis Miguel, o sea, a través de Isabela y después Federico, es que Luis Miguel pide ayuda a la familia presidencial para tratar de localizar a su mamá, Marcela Basteri, quien para 1986 estaba ya desaparecida en Europa. Estamos hablando del sexenio de Miguel de la Madrid. Lo que yo hice y la aportación que yo tengo a la inacabable biografía de Luis Miguel es haber entrevistado a Enrique, otro de los hijos de Miguel de la Madrid, claro. hermano de Federico, y Enrique de la Madrid, quien es un político todavía vigente en la escena política Y al mexicana. cual admiramos y le agradecemos muchas cosas, Sí, Enrique de la Madrid. pues Enrique accedió a dar una entrevista para mi podcast y después se retomó en este libro y en la cual me dice que efectivamente Luis Miguel sí pidió ayuda a su familia, a su hermano Federico y Federico a su padre, Miguel de la Madrid, para tratar de localizar a la mamá de Luis Miguel. Pero hay un dato, Luisa, que a mí pues me levantó las alarmas, porque cuando le pregunto a Enrique si fue a través del Mossad, la búsqueda, los servicios de inteligencia del gobierno israelita, me dice, pues fíjate que no sé. Y ese no sé, pues avienta una moneda en el aire que me llevó a investigar de manera oficial, a través de documentos, a través de entrevistas, a través de solicitudes de información, si es que se había solicitado la ayuda a través de los canales oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Acudí a los archivos de la Secretaría Qué para bárbaro. ver si ahí podemos encontrar alguna ficha oficial, porque este tipo de trámites o solicitudes entre ambos países pues se hacen a través de fichas diplomáticas, Luisa. Pero pues no había nada. Entonces lo que hice, encontré el nombre del embajador de México en Israel en el sexenio de Miguel de la Madrid, busqué al embajador, afortunadamente todavía vive, pero ya está retirado y jubilado, y el embajador emérito jubilado es quien pues me lanza una de las incertidumbres que, además de que se resuelve en el libro, pues a mí me prácticamente me da la pauta de cómo titular el libro. Y pues como yo sé que tú me vas a preguntar qué te dijo, te lo voy a responder. El Exacto. embajador me dice, de manera oficial no se pidió nada. De Quizás manera, fue por debajo de la mesa. no se pidió nada. De manera oficial no se solicitó la ayuda del Exacto. gobierno israelí a través de sus servicios de inteligencia para tratar de localizar a la mamá de Luis Miguel. No existió de manera oficial, no hay archivos, no hay documentos, no hay fichas, y el propio embajador dice, pues a mí nadie me lo solicitó, ni siquiera de manera indirecta o de manera informal. O de manera privada. Y entonces lo que dice el embajador es que yo no sé si esto se haya hecho por debajo de la mesa. Yo, o sea, a ver, entonces tus teorías pueden ser que o no se hizo la búsqueda o se hizo en secreto. Yo creo que sí se hizo la búsqueda, porque después tenemos a Erika Roa,
quien tiene un testimonio también muy importante. Yo considero que sí se hizo la búsqueda, sin embargo, no se hizo de manera oficial del gobierno de México al gobierno de Israel, a través de los vínculos diplomáticos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las embajadas. Eso está confirmado que Ok. así no fue. Puede haber sido que contactaron directamente a la organización esta de servicios, que es la mejor, supuestamente muy profesionales, y sí sabemos que la seguridad israelí es, o sea, lo más completo. Entonces, un informe off the record y con unos resultados que nada más él pudo enterarse. Desde luego. Sí, 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 sí. Esa es absolutamente como lo acabas de decir, digamos que es una de las conclusiones. Afortunadamente, pues también tuve el acceso a los archivos del FBI, consulté a los archivos del FBI para saber si a través también de la Embajada de Estados Unidos o de los servicios de inteligencia del gobierno estadounidense se había hecho esta solicitud, Y, ¿no? Y aquí están todos los documentos. Para mí es muy importante decirte, Luisa, que esto es una investigación periodística. Esto está basada en documentos oficiales, en testimonios de primera mano como el de Paulina López Portillo, Enrique de la Madrid, entre muchos otros. Es un testimonio inédito porque quizás nadie se había adentrado tan profundamente para, de manera oficial, formal, ética y periodística, dar una nueva versión o dar información inédita. Pues o para mí es muy abre más importante. incógnitas en la vida de esta persona tan misteriosa, porque él muestra hasta cierto punto, y sobre todo sabemos que en la serie mostró hasta cierto punto que hay muchas cosas que se omitieron y muchas cosas que no nos enteramos. Y como dices tú, algunas de lo que se muestra está novelizado y los escritores y guionistas tenían autorización para eso. Entonces él guarda su privacidad celosamente, y él tendrá muchos secretos que lleva en su corazón y que no vamos a tener acceso a ellos. Parte de la información que no se mostró en la serie, pero que yo ya tenía rastreada, es precisamente el vínculo con la familia Salinas de Gortari. Aquí Royalty Report ya está preguntando, ¿anduvo con Ceci Salinas? Creo, ¿no? Bueno, en la serie nunca vemos que toque ni con el pétalo de una rosa, ni que se insinúe la figura de Carlos Salinas de Gortari. Por lo tanto, también estos silencios fueron los que a mí me llevaron a seguir investigando para saber por qué no lo Porque, tocaba ni con el pétalo de una rosa. porque a los de la Madrid sí se les menciona. Beto, yo quiero hacer un paréntesis aquí para decir que todas las investigaciones que a mí me tocó compartir contigo, no porque yo fui a investigar, sino compartir contigo porque te veía sentado al lado y sabía el tiempo que le estabas dedicando, los contactos que tenías, las puertas que se te abrían, siempre fueron súper concisas, súper estudiadas, nunca decías nada hasta que ya estuvieras seguro de lo que ibas a confirmar y que lo tenías confirmado más de 3 veces, porque tu gran maestra Diana Penago siempre nos dijo 3 fuentes mínimo Uh -huh. antes de que ustedes escriban una noticia. Entonces la preguntan bien, yo creo que tú checabas tus fuentes y si no tenías 5, ni siquiera lo mencionabas. Yo tuve una anécdota pues así como muy choqueante en el sexenio de Peña Nieto, que luego haremos otro live para platicarla, y me enteré por casualidad porque estábamos sentados al lado, pero tu discreción, así como tu profesionalismo siempre han sido de primera. Entonces a mí este libro me da la confianza de que eres una persona que no ibas a escribir nada si no está 100% verificado. Sí. Y también lo importante es de que recopilé los testimonios de gente directa, tanto de los protagonistas, en el caso de Paulina, como de otros colegas periodistas que también han hecho una labor importante al respecto, sobre todo los biógrafos de Luis Miguel, ¿no? Como Javier León Herrera, Que como él sí Juan lo, Manuel Navarro, ¿no? O sea, claro, la verdad, porque lo investigó y no lo maltrata y dice las cosas con respeto. Aquí Royalty Report, alias Erika Roa, habla del rigor periodístico. Tú tienes un alto rigor sí. periodístico y hay que mencionarlo para que la gente que compre tu libro y que lo quiera leer sepa que está ante un material completamente verificado. Sí, bueno, además de mi rigor periodístico, fíjate, Luisa, que pasó por varios filtros, tanto de un fact-checker de la editorial como de unas editoras de la editorial,
como de unos abogados externos de la editorial, Ok, porque siempre lo importante era sí, eso, que no quedaran cabos sueltos, que la gente supiera que lo que está aquí son investigaciones periodísticas, entrevistas periodísticas, y retomo la bibliografía o hemerografía de otros colegas, siempre con todo su crédito y sobre todo con su reconocimiento. Eso es muy importante. me encanta y habla de tu gran profesionalismo, lo vuelvo a repetir, y la trayectoria tan importante que llevas que siempre has sido una persona, una fuente importante de referencia y una persona a la que le podemos creer todo lo que nos diga. Quiero saludar a Carito Brillante, que soy muy fan de su página y las invito a seguirla porque siempre tiene los mejores consejos de metafísica, de energía y de cosas muy importantes y lindas. Hola, Carito Brillante. A ver, regresemos al tema Salinas, Sí, familia Salinas de Gortari. como no se aborda nada en la serie, yo ya tenía esa idea, Luisa. Fíjate que desde mi segundo libro, el de los Salinas de Gortari, Los Cachorros del Poder, así se tituló, y publiqué en el 2014, encontré una entrevista periodística para una revista, particularmente para la revista Gente, en la cual Ceci Salinas Ocelli, la hija de Carlos Salinas de Gortari, había dicho a la reportera de esta revista que efectivamente Luis Miguel había cantado en su fiesta de 15 años en la residencia oficial de Los Pinos. Era otro libro, era otro objetivo, eran otros personajes. Alcancé a consignarla apenas en una página de aquel libro y como que se me quedó en la cabeza, ¿no? Luis Miguel con los Salinas, ¿por? ¿Para? Para, ¿A cambio de qué? O sea, pues yo venía a escribir un libro sobre esta dinastía que también está llena de claroscuros, así claro, que era inevitable que no se me quedara el gusanito en la cabeza, por así decirlo. Y durante 10 años, pues de alguna manera fui o escribiendo cosas o leyendo mucho más o también haciendo un filtro, porque creo que durante la investigación, Luisa, lo más difícil de investigar a Luis Miguel es la cantidad de información falsa que existe mucha, sobre él. mucha. Entonces, hacer ese filtro, contrastar, verificar datos, es todo un trabajo. Pues en este tiempo me fui dedicando a eso hasta que finalmente desembocó en los guiones de mi podcast, Luis Miguel Culpable o No, de la plataforma de Podimo. Y ahí también pues pude ir bocetando sobre todo este episodio de Los Salinas, en el cual pues voy hablando desde que Luis Miguel asiste a la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari, el ¿Cuántos años primero de tiene diciembre. Miguel? Luis Miguel tenía 18. Eh, Carlos Salinas de Gortari toma protesta el 1 de diciembre de 1989. Luis Miguel cumplió en abril de 1988. Luis Miguel cumplió 18 años de edad en abril de 1988. Ya Ok. llegó con su mayoría de edad al Palacio de San Lázaro, al Congreso de Wow, la qué Unión. importante. Iba acompañado de Carmen Salinas, la actriz mexicana, y pues el conductor Oscar Cadena los aborda en la explanada del Congreso de la Unión después de la toma de posesión de Salinas y le pregunta a Luis Miguel qué opina. Y es interesantísimo, el video está en YouTube y la gente lo puede encontrar y ver, porque Luis Miguel se manifiesta a favor del salinismo del presidente y es quizás la única declaratoria absoluta que hace a favor de un presidente previo a que el presidente pues ya comience todo su sexenio, está en el inicio de su sexenio. Por lo tanto, pues a Luis Miguel parece que le pasan como la información de qué se va a tratar ese sexenio, porque con sus propias palabras dice Wow. que los mexicanos nos tenemos que sumar al proyecto del presidente Salinas, y pues ese fue, digamos que, el eslogan de la campaña Solidaridad, donde también los mexicanos nos teníamos que sumar al proyecto del presidente, el proyecto más importante de su sexenio. Para mí, me parece muy sorprendente ese primer guiño que le hace Luis Miguel a los Salinas y poquitos meses después, en febrero del 89, ya estaba cantando en la fiesta de 15 años Años de de Ceci Ceci, que Ceci tenía Salinas. novio. Tenía un novio que por ahí yo creo que anda en las fotos. Afortunadamente tuve una fuente extraordinaria a quien le estoy eternamente agradecido. Se llama Lucero Rezano y Lucero me contactó para informarme que ella tenía fotografías de ese momento. Qué joya, Tavira.
Sí, y esas fotografías por primera vez alcanzan la luz pública. Yo creo que todas las fans de Luis Miguel, además de que van a poder tener una dosis de política, historia y el México contemporáneo y esta faceta de Luis Miguel desconocida, pues también hay imágenes que nunca habían visto y ahora van a poder ver por vez primera en mi libro. Me encanta, pero también quiero preguntarte, ¿tú crees que para cuando él llegó a la toma de protesta ya tenía una relación cercana y por eso ya entendía el plan que venía con el nuevo sexenio con Salinas de Gortari? Porque dices que habló con una Sí. certeza y es la única vez que se ha expresado sobre un régimen presidencial, ¿no? No, no tengo información de eso, Luisa. No tengo información si es que antes del sexenio se haya reunido con la gente de Salinas. Lo que sí tengo información, porque él mismo también lo hizo público en su bioserie, es que él había heredado una deuda de muchos miles de pesos o de millones de pesos, porque todavía no le quitaban los ceros a la moneda, de millones de pesos mexicanos con el fisco mexicano. Eso se lo hereda a su padre. Porque Esa deuda se la no deja. pagaba el fisco. No pagaban impuestos, hereda esa deuda. Estamos hablando del momento de los 18 años cuando Luis Miguel se Imagínate. emancipa de su padre, se separa de él, se va de manera individual a hacer su propia carrera sin el yugo paterno y sin la representación de su padre y contrata a Hugo López como su manager. Que fue lo mejor Entonces, que le pudo pasar en ese momento y una bendición que le cayó del cielo. A ver, en la serie, y yo también tengo fuentes que me han contado que la familia Camil estuvo muy cercana a él y lo ayudan en ese momento tan determinante y preocupante para él, que tenía el mundo encima lo podían haber metido a la cárcel y sí, era un chavo de 18 años. sí, la familia Camil desde que él era adolescente, ahora sí que desde el sexenio de Miguel de la Madrid, lo arropan, lo ayudan, casi lo hacen como un integrante más de su familia y desde luego esto permite pues muchos más otros vínculos, ¿verdad? Y desde luego que también se va hacia el salinismo, pero en el salinismo también hay un dato muy interesante, es que Luis Miguel es cuando recibe la carta de naturalización como mexicano y es por parte del presidente Carlos Salinas de Gortari. Hay una escena interesante porque tanto Hugo López como Luis Miguel sabían que se iba a filtrar la falsedad de su nacionalidad. Todo ese tiempo se había dicho que Luis Miguel era mexicano y que había nacido en Veracruz. El propio Raúl Velasco, cuando lo presentó en Así lo Siempre en presentó. Domingo, hizo mucho énfasis Yo, en que era pero jarocho. obviamente yo creo que el Raúl Velasco fue víctima de Luis Rey, que era un excelente mentiroso y manipulador y contaba las historias que él quería, ¿no? Entonces, Le ¿quieres triunfar en creyeron. México? Dices que eres de algún estado. ¿Cuál estado te gusta? Veracruz. Exactamente. Y esa mentira permaneció durante todo ese tiempo hasta que se vio vulnerada por el acta de nacimiento en la cual se iba a comprobar que Luis Miguel pues había nacido en Puerto Rico, no en México. Eh, el presidente Salinas, que tenía un colmillo de aquí a donde te platico, pues ve ahí que hay oro molido en una crisis como esta, la capitaliza y antes de que se filtrara esa acta de nacimiento, le dan la nacionalidad mexicana a Luis Miguel y se convierte en el gran evento, ¿no? Sí, y En era un el acto gran evento inédito. y decías, qué maravilla que ya se la dio este gran presidente. Pues sí, porque era el presidente de la transformación, de la modernidad, del Tratado de Libre Comercio, de la Miss Universo que había coronado Lupita Jones, Todo, del todo. Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, que logramos tener también en ese sexenio. Claro, era el sexenio de la modernidad y que además Luis Miguel se convirtiera en mexicano, pues fue un clímax en la Pero, historia. a ver, ¿por qué estaba en duda si era mexicano si supuestamente había nacido en Veracruz de padre español y de madre italiana, ¿no? Sí, pero él nació en Puerto Rico porque Pero Luisito eso todavía Rey, no se sabía, no, ¿no? Después nos enteramos. hasta después nos enteramos, pero Luis Miguel supo antes porque fue víctima de un chantaje a través de Hugo López, o sea, trataron de chantajear a Hugo López de que se iba a filtrar la verdadera nacionalidad. Ellos buscaron a las autoridades mexicanas para solicitar ayuda y ahora sí que Salinas, insisto, como un maestro del manejo de crisis, la capitalizó para él Él puede utilizar a Luis Miguel. quedar como Esa es mi hipótesis y mi opinión para utilizar a Luis Miguel y tener el reflector a nivel claro. internacional que ya había adquirido Luis Miguel como celebridad.
No, bueno, sí, fue otra joya para la corona de Salinas, la verdad. A ver, quiero saludar a Marion Lanzuret. Hola Marion, qué gusto. Y a Sandrita Meneses, que aquí está. Qué gozo verlos juntos de nuevo. Les mando un abrazo fuerte. Nosotros te mandamos otro. Y bienvenidas las preguntas que le quieran hacer a Tavira, que esto es de verdad una oportunidad magnífica para preguntarte más dudas que tengamos. Sí, después de la carta de naturalización de la nacionalidad mexicana que le da Carlos Salinas de Gortari, obviamente ya casi al final del sexenio y al cierre del sexenio, pues vimos a a un Carlos Salinas que asistió con su hija y su familia a uno de los conciertos de Luis Miguel en el Auditorio Nacional, casi para el cierre con broche de oro del sexenio y de esta relación y de este vínculo. Y lo más interesante es que es la primera vez que Luis Miguel decide cantar con mariachi. Tú ayer ya lo viste y lo O sea, fue disfrutaste. la primera vez en el sexenio de Salinas. Ve, ese dato yo no lo sabía. Wow. En el sexenio de Salinas y prácticamente al final del sexenio, cierra Luis Miguel con mariachi y desde luego, y le canta la del rey. No sabemos a Salinas, O pero sea, interpreta la de, pero sigo siendo el rey. sí tenían un lazo importante, pero no respondiste a la pregunta de ¿anduvo Ceci Salinas Ah, con Luis Miguel? no, no anduvo Ceci Salinas con Luis Miguel. Ceci Salinas, cuando comienza el sexenio, tenía otro novio de apellido Arana. Estuvo con este adolescente, también era una adolescente como ella, de entre 15 y 16 años de edad, durante la mitad del sexenio. Posteriormente, un poco más adelante de la mitad del sexenio, truena con él y comienza un romance con Jorge el Burro Van Rankin, Amigo el de Luis Miguel. comunicador, amigo de Luis Miguel. Jorge Van Rankin ha hecho público su noviazgo, su romance, y ese noviazgo dura incluso después del sexenio, cuando Carlos Salinas se tuvo que autoexiliar fuera de México por esta persecución que tuvo a partir de, pues, de todos los temas políticos y de esta guerra El declarada error de que le diciembre. hizo, El error de diciembre. A entre ver, acá otras. nos dice Mila, ¿qué le pasó a su mamá? Nunca ha estado claro lo de su mamá. Bueno, los autores de la biografía oficial de Luis Miguel, de la trilogía de las biografías oficiales de Luis Miguel, Juan Manuel Navarro y el colega Salinas, lo que ellos dicen es que su mamá murió de causas no naturales. Esas son las palabras que utilizan, insisto, en biografías oficiales que ha palomeado el propio Luis Miguel. Y pues yo me quedo con eso, los cito y reproduzco esta frase entre comillas, porque pues es la información prácticamente ya oficial. Causas no naturales, lo cual puede ser que la mataron. Que Andrés García también lo publicaba y lo Sí, decía y lo comentaba. Ahora, totalmente. hay versiones, siempre la misma persona involucrada que es Luis Rey, Ujú, y hay nada más diferencia de locación porque hay gente que dice que en México y hay gente que dice que en España. En la serie ujú. te da a entender que en España algo pasa y nunca nadie más la vuelve a ver y que ahí está esa casa esta zona residencial de Madrid y Sí, que nadie sabe y que, o sea, queda en el aire. sí. Causa no natural asesinada. Sí, en un testimonio que recupero para mi libro con la periodista Erika Roa fue editora adjunta de la revista Quién en nuestras épocas, y lo que me platica Erika a estos años de distancia es que cuando ella era la encargada de comprar, de recopilar y de curar la información que llegaba sobre de Luis Miguel, llegó un personaje a la redacción de la revista Quién para ofrecer en venta información personal sobre Luis Miguel. Esta persona se presentó como un ex empleado de Luis Miguel, al cual Luis Miguel le debía dinero, y llegó con dos carpetas llenas de Qué información, y esa barbaridad. información la presentó, y ahí estaba el accidente que había tenido Luis Miguel en el avión, y ahí estaba los archivos de la supuesta investigación que Luis Miguel había solicitado al Mossad. Este hombre, de ser cierta su versión, pero todo parece indicar que sí,
pues había robado esa información de Luis Miguel y la estaba vendiendo. Afortunadamente la revista Quién, por su ética periodística, pues no accedió. La propia Erika Roa dijo En ese esto no se momento la puede revista publicar. Quién nunca pagaba No. por información, nunca pagaba nunca aceptaba dinero por las portadas, cabe mencionar, porque es importante. Sí, Ya después las cosas cambiaron muy recientemente, pero antes nunca se recibió dinero, nunca se compró información, jamás. por eso mismo, pues entonces lo que sí, pues, pero claro, Erika lo vio, lo vivió y lo comparte para mi libro Por debajo de la Ok, mesa. muchas gracias y nada más nos deja con más escalofríos, la verdad. A ver, volviendo al tema Salinas, Erika dice, fue su primera salida después de pasar mucho tiempo sin salir. Había rumores de que había muerto. Entre tantos Uh rumores, -huh. ¿cuántas veces lo han matado? No, Y bueno. que si es un doble y que si es un no sé qué, Dios mío. Pero recuérdanos ese episodio de en ese momento cuando decían que había muerto. Sí, precisamente en el sexenio de Salinas y que habían dado con la hija de Salinas y entonces que por una traición a la hija de Salinas lo habían matado precisamente al interior de Los Pinos y lo habían descuartizado y enterrado y bueno, el sospechosismo y la fantasía de las leyendas La mala se dejó onda, ir. porque la envidia siempre ha movido a tanta gente para hablar mal de un talento que ponen a México en alto, porque el señor es mexicano y siempre, bueno, naturalizado mexicano y siempre ha recibido y hablado bien y agradecido a este país. Lo mínimo que podríamos hacer es corresponder y si no vas a hablar bien de él, mejor no hables, porque Por inventan eso, historias. por eso es muy importante que Carlos Salinas de Gortari haya asistido a ese concierto de Luis Desmiéntelo. Miguel al final, porque es de, a ver, ¿cómo? Si no lo quiere, ¿qué hace aquí? Y Exactamente. si no quiere que lo vean, es un personaje público, sigue siendo el presidente de México con todas las cámaras de la prensa. Y si no quiere Totalmente. que se sepa, porque está aquí la hija. Y los propios protagonistas de la historia lo han ido contando y han sido congruentes con su versión a través de los años. Luis Miguel no anduvo con Cecilia, Cecilia anduvo con el burro y Luego sí te Salinas se con Alfie benefició Gatica, con de Alfie Luis Miguel. Gatica, que también era amigo de Luis Miguel. O sea, Sí. no es como que, ¿no? O sea, se dejaron de ver o saludar o platicar. Alfie llega mucho después, pero Por claro, eso, desde luego que ya pero posteriormente ya o se... sea, son de la misma gente conocida. Sí, y es de esos mitos que vamos derribando a través de una investigación periodística como la de mi libro, ¿no? O sea, no hay manera, las fechas, los episodios, la prensa, pues todo eso, cuando ya no te cuadra, pues dices, claro, está en el terreno de lo místico, del rumor o de la leyenda. Totalmente. Sí, bueno, en YouTube hay chismes de que si era por Ceci Salinas, que si era por Adela Noriega, que si era por no sé qué. El caso es que nunca se ha comprobado nada y pues la gente especula. Pues mira, si alguien tiene pruebas que las presente, Que si las que alguien tiene un documento, una fotografía ante notario, si alguien tiene una conversación grabada de alguien. Yo no encontré nada de eso, Luisa, por eso nada de eso está te en lo mi libro. pregunté y te agradezco que lo confirmes porque sí te lo pregunté. Yo también quiero decir que pues en esta época había una persona de servicio en casa de mis abuelos que había trabajado en casa de Luis Miguel. ¿Te acuerdas un departamento que tenía en Polanco? Que Sí, todo el mundo sabíamos, ahí vive Luis Miguel y nosotros, ¡ah! O sea, era como wow. sí, Y dijo que siempre se había portado él de primera, mira, que el papá era un sí. loco y era déspota y era no sé qué, y que Luis Miguel siempre era una persona de primera y que tenía un equipo que eran los que administraban la casa, luego ya se fue el papá y todo el desastre, pero que él nunca faltó en un pago, o sea, siempre era un cuate responsable. Y tú en tu libro también lo dices, que así, si estaba pasando o ha pasado, porque sabemos, por periodos económicos Mm, duros, claro. sobre todo últimamente, y si tiene una deuda, aunque sea tarde, pero la paga. Pues fíjate que eso me lo dice el doctor Gerardo Estrada, Luisa. El Gerardo doctor Estrada Gerardo Estrada. es un tipazo porque después de las cancelaciones con él, yo estaba en ese concierto porque su entonces manager íbamos a hacer una portada en la revista Quién, ya teníamos todo cuadrado y de repente, pum, se enferma, pero yo estaba en el auditorio cuando salió, cantó 2 canciones y se fue. Ah, mira, Sí, testigo pues presencial. ¿por Y qué no me Gerardo, dijiste para incluirte en mi libro? bueno, porque me hubieras preguntado, porque tengo mucha información, Tú mucha, tienes información de primera mano. mucha información.
Bueno, quiero saludar a René Domingo, que es lo máximo y que siempre está con nosotros cada vez que puede, sus actividades se lo permiten. Muchas gracias. Pero bueno, Gerardo Estrada siempre se portó un tipazo. Y Fanny Carrillo, que tú la conoces, Sí, claro. trabajaba en el auditorio con Gerardo Estrada. Entonces me decía, no, bueno, aquí en el auditorio es una sensación, los boletos se venden como pan caliente. Cada año o cada 2 años se presentaba y lleno total Sí. y cada vez se ampliaban las fechas hasta que surge este episodio del tinnitus, Sí, ¿no? entre otras cosas, pero sí, Luisa, estamos hablando aproximadamente entre 2014 y 2017, esa época, ese trienio, el trienio horribilis, como le han llamado otros autores, a ese periodo donde Luis Miguel vio su suerte en temas legales, en temas económicos, en temas emocionales, en su imagen, con un sobrepeso evidente, en temas de salud a través del rinitis, digamos que ciertos episodios que lo llevaron prácticamente a tocar fondo. Y entonces el doctor Gerardo Estrada, que también lo entrevisté para este libro, me va platicando, pues precisamente por qué decidió no demandarlo. Él era el coordinador ejecutivo del Sí, Auditorio era Nacional en ese mero, momento. mero, y hicimos varias actividades en Quien con él, un gran ser y sobre todo con un buen corazón. Y siempre le dio la oportunidad a Luis Miguel, lo cual le agradecemos. Bueno, no siempre. A ver, vamos a diferir aquí, entonces ya que se ponga. Me encantas, Luis. No, no, bueno, no, porque lo que me dice el doctor Estrada es que precisamente en unos sexenios atrás, el doctor Estrada fue también director del Ya está. Palacio de Bellas Artes. ¿Eh? ¿Mandé? De Bellas Sí, Artes. fue director del Palacio de Bellas Artes y entonces en la década de los 90 llega obviamente, bueno, también en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero el que ya correspondía a la década de los 90, pues llega la gente de Luis Miguel a solicitarle el Palacio de Sí. Bellas Artes para que Luis Miguel filmara uno de sus videos en el escenario. Y pues Gerardo no siempre lo apoyó, Luisa, porque ahí le dijo, Pues sí, muy mal. Bueno, doctor Estrada, entonces retiro lo dicho. ya borremos. No, porque lo deberían de dejar cantar ahí. Ahora, lo que dice Gerardo Estrada es que en esa época, en esos años 90, todavía no tenía una trayectoria suficiente para poder pisar Perdóname, el a los escenario. 10 años, ¿cómo que no tenía una trayectoria suficiente? Ay, no, bueno, qué Qué rigidez. rigidez y total que no lo dejan subirse, Luisa, y le dan permiso de que filme el videoclip en los pasillos, en el vestíbulo, en el exterior, pero le prohíben rotundamente subirse al escenario del Palacio de Bellas No, bueno, que Artes. eso ya, ¿para qué me lo recordabas? Ahora hablando, yo hablando maravillas del doctor Estrada, pues ya no. Y no solo eso, también me lo batearon en el sexenio de Vicente Fox, Ignacio Toscano, quien también fue director del Palacio de Bellas Artes también. Pues ya estamos hablando del año 2000 y no me lo dejan subir al escenario del Bueno, pues Palacio ya de se Bellas subirá si Artes. él quiere, ¿eh? Porque las cosas se voltean. Si él quiere. Ahora los años han cambiado. Bueno, no sé las actuales autoridades, pero lo que creo y sí estoy convencido es que Luis Miguel ya tiene la trayectoria, el Siempre lo tuvo, prestigio, señor. el currículum para que ahora sí pueda hacer uso del escenario del Palacio de Bueno, Bellas Artes. que si no. Oye, a ver, dime otra cosa. Pasando a tu amigo que te invitó al concierto, que en paz Mm, descanse Gerardo. sí, Gerardo Islas, fíjate que Gerardo tuvo un vínculo muy estrecho, particularmente con Alejandro Basteri, el hermano de Luis Miguel. Se hicieron hasta compadres, porque Gerardo Islas fue padrino de su hijo Pierre, el hijo que tiene con Viviana Domit. Domit, que queremos mucho a Viviana Domit. Y así como dices tú que fuiste invitado por Gerardo, yo también fui invitado por Gerardo. Sí, ¿en qué año tú? En el 2018. ¿Cuándo fue su última conciertos en el auditorio? Ya después del escándalo del tinnitus y todo eso. Sí, 2018 y regresó para reivindicarse, Ahí digamos. Ah, fui con bueno, Alejandro a primera fila y Dios mío. ¿cuántas veces has visto a Luis Miguel? Ay, no, bueno, ya ni las cuento. Pero bueno, Muy de lo cerca máximo. siempre. Bueno, a mí me invitó en el 2013 Gerardo Islas y tuve la oportunidad de no solamente apreciar a Luis Miguel y ver el concierto, pero lo cierto es que, Luisa fue la primera en entrevistar a Pierre, el hijo de Yo Alejandro. amo a ese Pierre Alexander, se me hace un cuero, tiene toda la genética Basteri, es un tipazo
y su mamá la quiero muchísimo, entonces sí, gracias Brando que lo comentas. Tuve la suerte de que le dije a Viviana, por favor, yo quiero entrevistar a este chavo que es un guapo y además listo, inteligente, apasionado, ama el fútbol y ahorita está en España capacitándose porque vas a ver que va a ser un grande en Wow. el medio del fútbol. Y él tiene cercana relación con Luis Miguel, tanto con Alejandro su papá, pero con Luis Miguel. Ahora en el verano en España estuvo en los conciertos, acompañado por Michelle, acompañado por su papá Alejandro. En una ocasión también fue Viviana. Entonces a mí me gusta mucho el giro que le ha dado a su vida, que ahora está muy cercano de su familia. Siempre tenía una conexión padre con Pierre, Ujú. luego a lo mejor no se veían tan seguido y ahorita otra vez, y la sangre llama. Claro. Sí. Entonces, el chavo lo admira muchísimo, dice que se divierten, lo invitaba en Miami a su yate, platicaban, o sea, cosas muy lindas que me platicó, pueden ver la entrevista en el canal de YouTube del Mundo de Regina. Bueno, pues gracias por el comercial, porque al final del día también influye. Gracias, No, Brandon. porque, Brandon me dio la herramienta para hacer el comercial. no, porque además, o sea, estamos hablando de la primera entrevista. Con los años vas a hacer referencia periodística para Claro, continuar con estas sí, porque ese biografías. chavo va a ser famoso, ya lo verán. Y va a Bueno, ser pues Gerardo Islas es su padrino de bautizo. Gerardo Islas en aquella época era presidente del partido Nueva Alianza y pues bueno, en aquella época del 2013 y en el 2013 me invita a este concierto pero fíjate que previo al 2013, no, ya, él ya había sido padrino de Pierre Ajá. Alexander por esos ¿Cuántos, años. cuántos años tiene Pierre Alexander? ¿Como 15, por ahí 16? ¿Cuándo nació? Pues esa edad no la Era en la tengo muy época de precisa, Diana pero Penagos, nació. cuando era nuestra editora Sí, en quién, exacto. 2000. En la época del sector periodístico. Sí, pues yo creo que entre 2006 y 2010 Ok. aproximadamente. El asunto es que ya era padrino del Ok. niño, Gerardo Islas me invitó, estuvimos con Alejandro Basteri en primera fila. Lo interesante del caso es que para entonces Gerardo era novio de Sherlyn, la actriz que más adelante se convirtió en su esposa, y Alejandro Basteri iba con una modelo llamada Shushu, Shushu. Shushu, que es lo máximo, y tuvieron una larga relación. Exacto. Y al mismo tiempo iba la entonces senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, que es prima segunda de Margarita Zavala Gómez del Campo, Que en era ese novia de momento Chivijón. primera de, sí, novia de Eduardo Solórzano, exacto. Sí. Y bueno, pues teníamos un poco ahí al PAN también en primera fila y posteriormente Gerardo, cuando fue la serie es del 2018, la primera temporada, Gerardo me regala una fotografía, la primera fotografía, donde vemos a Luis Miguel cantando en la boda de Paulina López Portillo. Ay, wow. Y entonces, en mi libro le hago un reconocimiento, tengo que reconocer que Gerardo Islas me ayudó mucho en ese sentido y, y, y algo le dije como de cuánto me la vas a cobrar, no manches, ¿no? O sea, es una premisa, y me dijo, no, es un regalo para las fans de Luis Miguel porque se lo merecen. Ay, qué bonito regalo. La verdad es que era un tipazo, Gerardo, Sí, y siempre te apreció mucho. Mario Lansduret, ¿dónde puedo ver esta entrevista completa? Está buenísima. Gracias. La puedes ver aquí en el feed porque ahí te la vamos a dejar. Entonces, a la hora que tú quieras, te puedes conectar. por Gracias. supuesto. Y bueno, Gerardo se convirtió también en cercano a Luis Miguel, digamos, ¿no? Por este rebote de Alex Basteri, y pues así se mantuvo hasta los últimos años. Me parece que antes de fallecer Gerardo Islas incluso habrán pasado Año Nuevo juntos en En España. España. Creo que tengo entendido que pasaron Navidad o Año Nuevo juntos, y pues bueno, esa fue lamentablemente Gerardo falleció y pues yo le reconozco en mi libro y en la vida le fui reconociendo esta, esta participación que tuvo para conocer un poco más este ángulo de No, Luis bueno, Miguel. y qué joya de foto. Sí, ya después, ahora, hasta ahora, me la enseña Paulina López Portillo en su propio álbum personal y yo no le iba a decir, ya la tengo, ¿no? Pero lo agradecí. Quieras que no es la primera vez que la veo. Exacto, y vieras que no es la primera vez que me la enseñan, pero no, la agradecí totalmente. Pues ahora sí es de la dueña y de la Claro, claro, protagonista de la boda, de su entre otras. Sí. A ver, Ah, ¿y qué fue lo que te dijo Paulina de Luis Miguel que le dio, qué impresión? bueno, esto que parecía que era un ángel.
ella lo dice con esas palabras, que parecía que era un ángel con esta voz espectacular, con este carisma, con esta fuerza, y lo que ella decía es, estaba tan bien plantado Luis Miguel, que me dio la sensación de que tenía mucha más seguridad que su propio padre. Wow. Entonces, en ese escenario, pues ella queda embelesada, Luisa. O sea, yo no me puedo Embeleza imaginar. hasta hoy día en Beleza. Totalmente. Ahora imagínate con su inocencia, con su carisma, con su pelito rubio lacio Precioso. y él con su vocecita y todo lo demás, pues no me causa ninguna confusión de por qué quedó tan cautivada. Ahora, lo interesante de mi libro, Luis, es que fíjate que Luis Miguel no ha simpatizado con los gobiernos panistas de México, con los de la derecha, tanto en el sexenio de Vicente Fox como el de Felipe Calderón. No, Luis Miguel no tuvo acercamiento que él buscara a la parte política. Las hijas de Fox, Ana Cristina y su hermana, iban a verlo a los conciertos. Margarita Zavala iba al auditorio a verlo, pero él ya no volvió a entrar a la residencia oficial de Los Pinos en los sexenios panistas. Ese también es un dato ese es un interesante. dato interesante. Pero no conocemos oficialmente la postura política de Luis Miguel, ¿o sí? Fuera de Pues lo de no, que declaró de Carlos Salinas. no conocemos la postura política de Luis Miguel. En una entrevista que le dio a Javier Alatorre durante el sexenio de Calderón, él dijo que no le gustaba hablar de política y se habló con Salinas de Gortari y él dijo que no le interesaba hablar de esos temas y que un artista debería de centrarse en su música y no en la política, aunque le metió su rasguño a Calderón porque mira, entre líneas dijo, le pregunta Javier La Torre, ¿y tu hijo va a nacer en México? Y dijo, no, mi hijo, pues por temas de seguridad va a tener que nacer fuera de México. ¿Qué significa eso? Que sí. Que no es un país seguro y que el sexenio de ese presidente no estaba haciendo lo propio para garantizar la seguridad de los mexicanos. Entonces, pues bueno, ahí le mete su rasguño a Calderón. Para entonces Luis Miguel también deja México, deja su casa de Acapulco y se instala a vivir en Estados Unidos. En el calderonismo perdemos a Luis Miguel, si así le queremos decir. Perdemos a Luis Miguel y ahora vive en España. Y yo creo que ya se quedará ahí, ¿no? Por cuestiones de amor. No, y dice que compró una finca espectacular y que está muy feliz. Y la verdad es que muy bien arropado por la familia de Paloma, Paloma Cuevas. Entonces, pues ver, ¿no? Sí, hay un capítulo, bueno, después de estos sexenios, que cierro yo con el de Peña Nieto, al final hay un anexo en mi libro que tiene que ver con la parte internacional y pues ahí ya son anécdotas y lo que ha publicado el resto de la prensa es lo que yo recopilo. Por ejemplo, cuando estuvo en Argentina y su relación con los Menem, con la familia Menem de Argentina. Eso es lo que te iba a preguntar. Qué bueno que me lo recuerdas. En Argentina también tuvo lazos importantes. Sí, con los hijos de Carlos Menem, el presidente, tanto con Zulemita como con Carlos Menem, Ok. hijo, fue muy amigo del hijo de Carlos Menem, se iban juntos a andar en deportes acuáticos, etcétera. Zulemita, por un lado, dice que no andaban, que no la dejaba el hermano, por el otro, parece que Luis Miguel le dedicaba unas canciones en los conciertos. Hay otra chica que entra en escena, una sobrina de Palito Ortega. ¿Tú te acuerdas del Claro, cantante Palito Ortega? español. Él, bueno, Palito Ortega lo que hace es que después se convierte en, pues ocupa un cargo en la política de Argentina, Ah, un sí. cargo importante. ¿Palito Ortega era español o argentino? Yo estoy casi seguro que es argentino. Ok, Sí, hizo duetos y trabajó en España, ok. pero Palito Ortega lo que se convierte es en político de Argentina y entonces Palito Ortega en una anécdota y en una reunión va y le dice a Luis Miguel, tú deberías de ser presidente de México. O sea, Palito Ortega no sabía, ya ibas a defender, pero te tengo noticias, para ser presidente de México hay que nacer en México. Ok. Pero bueno, ¿y Palito, y dónde está Palito Ortega hoy? No lo sé, hace poco vi un documental de él en YouTube, ya mayor, y haciendo como una remembranza de su vida y de su trayectoria. Ujú. Ah, bueno, pero la sobrina de Palito Ortega es la que sí pasa la noche con Luis Miguel en ¿Pasa la Argentina. noche con Luis Miguel? Sí, Bueno, entonces ahí dice entonces Zulemita, no fui yo, fue ella. exacto, chin. Oye, Tavira, ¿y ella lo cuenta o qué Sí, ella lo pasó? cuenta y ella dice que salió de ahí sonriente y pues lo dice con Es todas sus que eso letras. dicen también, entre sus tantos talentos saca sonrisas.
Saca sonrisas. Yo traté de ser muy cuidadoso en no meterme en los asuntos de la cintura para abajo de Luis Miguel, aunque sí meto los amores que ha tenido Claro, y aunque sí menciono claro. esa parte de sus romances, pero siempre vinculada con el tema político, porque creo que de la cintura para abajo ya se ha escrito mucho y a mí me Hagan interesaba lo mostrar lo que que no se ha quieran. escrito. Y yo te agradezco porque sí, de verdad, yo estaba preocupada y veo que lo tratas con respeto y eres una persona que tienes ética y que tienes los valores y que ese rigor periodístico te lo impusieron bien. Pero a mí me interesaba mucho contar este lado poco El conocido de Luis desconocido, Miguel. porque Total. como dices, los líos de faldas, que si esta, que si la otra, que si todas las demás, ya hemos escuchado mucho. Sí. En cambio, de estos detalles así, como dices tú, sus claroscuros, Pero además contados por los otros por eso, protagonistas. Yo tengo, y verificados, o sea, sí, certeros, pues qué interesante que tengamos esta información. sí, afortunadamente mi carrera de 25 años ya en el periodismo, particularmente en la fuente política, pues me da estos accesos. Por eso a la gente le suena un poco raro de cómo habló Lo sé, contigo, y cómo. la gente te busca para que escribas libros de sus vidas y todo. Entonces, mejor. Entonces, fue medianamente sencillo, porque al revés, los políticos me decían, pero tú qué haces preguntándome de Luis Miguel. O sea, Margarita Zavala me decía, ¿por qué te interesa con todo lo que está pasando en el país que yo te confirme o no si conozco a Luis Miguel? Como que no entendían muy bien mi proyecto y ahora lo celebran, Pero es que esta compilación de todas estas proyecto sí familias. tiene una relación con la política. O sea, Exacto. no es nada más una biografía de Luis Miguel, es un libro de la relación de Luis Miguel desde niño en toda su trayectoria con la mayoría de los sexenios y de los Claro, presidentes, ¿no? yo creo que ahora, bueno, yo no sé si a Luis Miguel le interese, pero yo le recomendaría a Luis Miguel que sí lo lea, porque desde luego habrá momentos y episodios que él no pudo darse Te cuenta. recomiendo que se lo Sí, mandes, yo te recomiendo que se lo mandes porque es una cosa importante de hacer y que también él encuentre que tú lo tratas con respeto y que están datos puntuales y datos que están investigados previamente, que no te vas al amarillismo, que no le sí. tomas humores, No, 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 para al contrario, nada. los No, actualizas. y habrá momentos y episodios que él ni siquiera se pudo haber enterado o no recuerda o no, nunca se los han dicho. O sea, que a mí me hable Paulina López Portillo 42 años después a la distancia a través de un libro y que diga cómo lo vivió cuando yo tenía Ah, 10 bueno, años, que esa es alguien venga a refrescarte tu memoria. Esa es una joya y además, pues qué satisfacción para él que saber que así se sintió la hija del presidente cuando lo conoció, porque a los 10 años yo creo que entre tanta presión, entre tanto nervio, entre tanta emoción, pues no necesariamente estás recibiendo el impacto o captando el impacto que estás causando en alguien más, y menos en la hija del presidente en turno. Entonces yo creo que sería bonito que Sí. leyera cómo se expresa la gente de él, la verdad. Además, en mi libro lo que traté es de generar todo el contexto político que estaba sucediendo mientras Luis Miguel estaba viviendo eso. Y eso me parece que a todos, a los lectores, a las lectoras, al propio Luis Miguel, a su gente, van a poder entender cómo estaba ese México, por qué para los políticos pudo haber sido un beneficio o no, por qué para Luis Miguel lo pudo haber capitalizado o no. Y en ese sentido nos va poniendo como referencia ese México. También, o sea, mi libro desde otra lectura es la historia de las dinastías políticas presidenciales contadas a partir de un ídolo. Entonces Claro, vienes a saber quiénes son, cómo viven y cómo utilizan el poder máximo de la política mexicana a partir de una estrella como Luis Miguel. claro, porque tenían un hilo conductor, Por supuesto, tenían un hilo conductor. Exacto, exactamente. Y ese hilo conductor es este hombre triunfador mundial que debemos todos de agradecer y de respetar y desde cuidar. luego. Sí, 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 sí. Esos son los episodios. También hay que reconocer que como toda biografía de cualquier ídolo, pues hay altas y bajas, hay claros y oscuros, hay momentos donde Luis Miguel está en la cúspide, otros no, pero así Como es son la todas vida, las vidas. yo creo que esos momentos de la crisis que tocó fondo lo humanizaron. Yo conozco sobre todo hombres que me dijeron, yo no era fan y vi la serie y me convertí. Muchos hombres que celositos que porque mi novia se desmaya, o sea, lo que sea, y cuando lo ven
y eso que es una obra, una biografía pues no completa, Ujú. se quedan impactados. Dicen, me convertí en fan y que le vaya bien y qué bueno que le dé la vuelta. Le dio la vuelta y no estábamos entendiendo hace estos años la vuelta tan enorme que Claro. le dio, porque está viviendo un momento de los más altos, si no es el que es más, de su carrera. Tú lo ves al cuate en forma, con una condición física, se la pasa brincando, así, o sea, en el escenario, con una Sí. energía impecable, vestido impecable, todos los detalles cuidados, conectado con su audiencia. O sea, dices, wow, ¿quién lo Por va a eso, criticar por ahorita? eso para mí la parte de diferenciar al artista, al personaje, a la marca Luis Miguel era muy importante y en ese terreno me parece que no está discusión. Mi otra parte, la personal, la privada, la de la persona que sí tiene estos vericuetos en la política, bueno, es la que ponemos ahora en este libro y que cada quien saque sus conclusiones. Claro, y que cada quien saque sus conclusiones, pero basadas en una información certera. Sí, Y no rumores que hay ahí 1000 videos y te metes a YouTube